Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados en una semana más breve porque ayer lunes hubo descanso de la compañía como consecuencia del feriado. En rigor hoy es el Día de la Soberanía, se adelantó por cuestiones de calendario y turístico que lamentablemente no dieron buenos resultados, ¿no? Fue el más flojo de los fines de semana largo de todo este año y eso naturalmente tiene que ver con un contexto económico, con estar a la expectativa, con guardar el que tiene un poco, con no tener definitivamente el que en algún momento podía tomarse algunos días, ¿no? Pero han ocurrido cosas a lo largo del fin de semana y vaya si han sido importantes, entre otras la localización del Ara San Juan a 900 metros de profundidad en un lugar por donde había patrullado ya buques de la Armada y que por cuestiones tecnológicas no habían podido detectar eso. Ahora se ha abierto una instancia en la que se está discutiendo si vale la pena en términos de costos y de posibilidades reales intentar reflotarlo. No flotará nunca más ese buque, eso lo decían los almirantes, pero sí ver si hay que volverlo a la superficie para peritarlo. Hay 67.000 fotografías digitales que va a tener que analizar la jueza, una jueza federal que como cualquier juez federal no está en lo más mínimo familiarizado con estas cuestiones, porque jamás recae en ningún juzgado un episodio de estas características, con la cual habrá que tener paciencia. Habrá que esperar que la justicia haga su trabajo, independientemente de las consideraciones que se hacen de tipo político, de familiares que están muy molestos, muy doloridos, todos por supuesto, algunos la emprendieron contra el propio presidente, que dicho sea de paso, tuvo el mal tino de irse a una fiesta de Disney con Lerner, su amigo y su amigo de la vida, Caputo y Tinelli y Suárez, después de haber grabado el spot de las condolencias decretando los 3 días de duelo, ¿no? Había ido a una fiesta. Digo, estas cosas son lo que uno puede llamar errores no forzados, teniendo en cuenta que no hubiera sido demasiado sacrificio, supongo yo, no ir a un evento de esas características. Pero bueno, eso es parte del procedimiento, de los modos del propio presidente, que en alguna medida los familiares le reprochan o le recriminan, al punto tal que Aguad dijo que tenía trato con 7 u 8 familiares nada más de los 44, y el ministro se presentó en algún canal de televisión, y tendrá que hacerlo en el Parlamento, que es donde corresponde, para dar una serie de explicaciones que habrá que ver si se condicen con lo que luego en la investigación judicial se pueda llevar adelante. Lo primero que hay que decir es que a esta hora la jueza ya desligó de cualquier tipo de responsabilidad penal al presidente de la República y que va a investigar, como dijo en su momento, sin prisa, sin pausa, pero contando con el apoyo técnico y que lógicamente debe tener un juez a la hora de formarse la idea con peritos y con gente que trabaja en el asunto. El otro tema del fin de semana fue el acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste. En realidad es una serie de actos políticos. Estuvo Álvaro García Linera, ahora el vicepresidente de Bolivia, estuvo Dilma Rousseff y estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Insisto, más allá de algunas consideraciones acerca de si fue el acto de lanzamiento de campaña, si no fue un acto de lanzamiento de campaña, las simplificaciones acerca de algunos giros o algunas frases de la expresidenta en cuanto a que los gatos son gatos, las yeguas son yeguas, y todas esas cuestiones que son francamente menores, lo que quedó ahí esbozado es un principio que en alguna medida el peronismo intenta revitalizar. Dijo en un tramo de su alocución que acá en el grupo nuestro, dice en su sector político, hay gente de pañuelos celeste y de pañuelos verdes, no se trata de izquierda o derecha, se trata de la unidad, y eso es lo que el peronismo está intentando revitalizar en todas sus líneas, sin perjuicio de que hay evidentemente situaciones irreconciliables. Veremos cuál es el nivel de necesidad, como decía Borges, no lo suele el amor sino el espanto, para que efectivamente se arme un frente a esas características. Y un caso lo tenemos en la provincia de Santa Fe. Y les adelanto que después de la pausa vamos a estar hablando con el precandidato a gobernador de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, José Corral. Hubo una reunión hace 10 días más o menos, un poquito más, entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa. Además ya han lanzado sus campañas Marcos Clery, María de los Ángeles Agnum, no sé Bursato si ya no ha resignado esa expectativa, pero hay un acuerdo con Rossi que creo yo ya está cerrado con Omar Perotti desde hace algún tiempo. Es inminente el anuncio oficial de la fórmula Perotti-Rodenas. Dicen que la arquitecta Bielsa, que ha preferido achatar su perfil y tener reuniones partidarias, tiene la fórmula decidida entre ella y Danilo Capitani, creo que es un senador de Galvez, y que puede ser que efectivamente haya disputa. Lo que se ha acordado dentro del peronismo es primero eso, que van todos dentro del peronismo.
y que ese ir dentro del peronismo también conlleva el no agredirse, el no pasar facturas, el beneficio de inventario, porque en algún momento Bielsa le puede decir, pero Perotti, vos querés gobernar y te ofrecés como alternativa Cambiemos, votaste los fondos Wister, no votaste a favor del aborto, y en algún momento le podrá decir Perotti a Bielsa que digamos, en alguna medida refrenda algunas políticas que en su momento la ciudadanía le dio la espalda. Bueno, en cualquier caso, ninguna de esas cosas va a ocurrir. Van a ir todos juntos, cual si hubiera ley de lema, ¿se acuerdan? Esa herramienta extraordinaria que le servía al peronismo para ganar aún cuando perdía, ¿no? Porque se dio el caso en esta provincia de que el hombre más votado se fue a la casa en un par de oportunidades. Sin embargo, por la ley de lema, asumía un candidato del peronismo. Bueno, eso pasó a la historia. Vamos a ver cómo enfrenta el peronismo eso. En el socialismo está más claro. Bonfatti, nada más que Bonfatti. Después del intento reeleccionario de Miguel Lifschit, no aparece nadie. A lo mejor algún sector del radicalismo que está en el Frente Progresista puede constituir una fórmula, pero me parece que, como dicen en el TURF, y sin que se ofenda a nadie, es para estorbar, ¿no? Ahí no va a haber disputa. ¿Cuál es la preocupación? Que al no haber disputa por una interna quede debilitado el caudal electoral en una primaria, pero va a haber disputa primaria aquí en Rosario. Hapkin versus un socialista, uno, y solo uno. Ahora hay 4, 5 o hasta 6 candidatos. Caruana, Irizar, Leone, Capielo, Enrique Esteves, podría estar Girardi, uno solo va a ser. Y esto se va a repetir en todas las categorías, No va a haber más que un solo candidato socialista en cada una de las categorías. Acá, en Santo Tomé, en Santa Fe, en Galvez, en Reconquista, uno solo. Eso ya está decidido por el partido. Y a lo mejor eso le da fuerza, si hay disputa acá, Hapkin versus alguno de ellos, a la interna de los socialistas. Queda Cambiemos, sin perjuicio de otras fuerzas políticas que van a armar sus candidaturas. La semana pasada hablamos con Federico Angelini, que dijo que él quería ser candidato, que en algún momento se pensó en que no hubiera interna. Yo también en algún momento, cuando hablé con Corral la última vez, también pensamos, o él pensaba que podía no haber interna. Pasa que Angelini dijo, no va a haber interna si Corral se baja, y supongo que lo que va a decir Corral acá es que no va a haber interna si se baja Angelini. Quiero decir, ante uno que diga eso, el otro no tiene más remedio que decir exactamente eso. Lo cierto es que, y esto también es lo que vamos a hablar inmediatamente después de la pausa con el intendente de Santa Fe, la pregunta grande es si eso se decide en Santa Fe. Si esa determinación de si hay interna o no hay interna, si se enfrentan o no se enfrentan, es algo que pueden autónomamente, digamos, territorialmente definir los dirigentes de Cambiemos, y los dirigentes del radicalismo y los dirigentes del PRO, fuerzas principales de Cambiemos. Sobre todo en estas horas, donde estoy leyendo un comunicado de la Unión Cívica Radical que acusa de impericia, mala praxis y desidia a los negociadores del PRO porque perdieron el asiento en el Consejo de la Magistratura, en la Cámara de Diputados, donde estaba Negri, y que ahora ha sido desplazado y va a estar Graciela Camaño. Al punto tal que hubo una reunión de gabinete a la que no asistió ningún representante de la Unión Cívica Radical. Y hay sectores del radicalismo que apuntan a Frigerio y a Peña diciendo que ellos negociaron los votos del presupuesto con esto del Consejo de la Magistratura, en donde ya el PRO, o en todo caso Cambiemos, no el PRO, Cambiemos, la alianza gobernante, no tiene mayoría ni en la lista, ni en los diputados, ni en el Senado. O sea que la situación dentro de la alianza Cambiemos tampoco es la más cómoda, porque además de este cortocircuito radical PRO, dentro del PRO también han comenzado los reproches, los reclamos, mirarse por arriba del hombro. Sturzenegger ya estuvo apuntando también a Marcos Peña. Sturzenegger no es del partido, pero se fue del gobierno. Hay algunos dirigentes, Elisa Carrió, que dice que está fuera de todo, que no la consulta, que no toma decisiones, que cuando Macri quiere hablar con ella la puede llamar, y la apunta a Emilio Monzó y a Frigerio como pro-peronistas, ¿no? Lo cual evidentemente en algunos sectores de la alianza gobernante causa estupor. Nos vamos a la pausa, después de este introito, después de esta primera parte. Cuando volvamos, conversamos con José Corral, precandidato a gobernador en Cambiemos, hombre de la Unión Cívica Radical, intendente de Santa Fe. Ya venimos. Bueno, lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, nos visita el intendente de Santa Fe, y yo dije precandidato a gobernador, y él me dijo mientras iba a la pausa, ¿en dónde leíste eso? Le digo, yo creo que lo habíamos conversado acá, y la verdad es que no, dice que no, bueno, no en términos de haber dicho, quiero ser candidato a gobernador de Santa Fe. ¿Esto es así, José? Hola, Pablo, gracias por la invitación. No, un gusto. Es un placer compartir una charla.
Yo creo que Cambiemos tiene que hacer una propuesta de futuro para la provincia y que debemos hacer todos los esfuerzos para encontrar esa propuesta que integre hombres y mujeres de toda la geografía provincial. La provincia es una provincia diversa, con mucha riqueza y por lo tanto creo que lo ideal es encontrar una buena propuesta de gobernador, vice, legisladores, candidato a intendente de Rosario, de Santa Fe, de Reconquista. Sin primaria. En lo posible, evitando esa energía gastada en discusiones internas y poniendo todo nuestro esfuerzo y el foco en transmitir un mensaje de futuro, en transmitirle a los santafesinos que es posible resolver o por lo menos mitigar el problema de la seguridad, la necesidad de obras que tenemos. La provincia no tiene un plan hídrico, fíjate que estamos sufriendo las consecuencias de una lluvia intensa, pero que una vez más, como ocurre prácticamente todos los años, se corta la autopista, quedan campos anegados, productores que estamos en el momento de la trilla con problemas. Bueno, esos temas tienen solución, se puede administrar mejor la empresa de la energía, la empresa de agua. Hay mucho para hacer en la provincia y ese es el mensaje que hay que transmitir. Está hablando como candidato, esto es evidente. Bueno, vamos a ver. Digo, porque Angelini ya se subió. Angelini dijo acá, a donde está sentado vos, yo no voy a ser candidato a gobernador solo si pierdo una interna con José Corral, porque Macri y Marcos Peña, y dijo que Díaz se reunió y todo, le dijeron anda para adelante. Vos no lo has dicho en esos términos, pero está instalada la idea de una candidatura. Yo prefiero trabajar gobernador. Primero en extremar las posibilidades de un esquema de acuerdo que, como decía, nos permita transmitir este mensaje. Bueno, pero ese esquema de acuerdo puede ser una locales. integración de la fórmula Angelini-Corral. Puede ser, hay muchas opciones. O Corral-Angelini, no se diga Angelini-Corral primero. Hay que conversarlo, La verdad es que nosotros no ponemos el carro delante de los caballos, ¿no? Primero hay que formular una propuesta, pensar en cómo hacemos para hacer una mejor oferta a la ciudadanía, que vean, Cambiemos ese futuro que necesita ver, porque los problemas que tenemos en el día a día, en las ciudades más grandes, Rosario, Santa Fe, con el tema de la seguridad, con los problemas del empleo, que también requieren de una provincia más activa, bueno, nos obliga a hacer ese esfuerzo de consenso. Me consta además que el equipo nacional de Cambiemos quiere esquemas de acuerdo. Sí, evitar las internas como evitar línea las general, internas. ¿no? Y yo creo que tenemos que llevarle al presidente Macri, a todo el equipo de Cambiemos soluciones, no problemas. Y además no sería bueno que el gobierno nacional demore su participación, incluso en la discusión electoral el año próximo, que cuanto antes intervenga también defendiendo las políticas nacionales y apoyando a los candidatos de Cambiemos en la provincia. Intendente de Santa Fe otra vez no. No. Eso seguro que no. No, seguro que no. Yo estoy muy agradecido a mi ciudad que por 2 periodos, sabés que es la primera vez que en Santa Fe hay un intendente que tiene 2 periodos seguidos. Exactamente, una curiosidad porque la ley lo permitía. Yo voy a estar eternamente agradecido para quien eligió la política como actividad de servicio. Imagínate que liderar tu ciudad es un sueño cumplido para mí. Y estamos terminando además con una ciudad más preparada para las lluvias y las inundaciones. Fíjate que Santa Fe no estuvo en la tapa de los diarios a pesar de que cayeron casi 200 milímetros en un día. Sí, como acá. No hubo evacuados. Que eso para Santa Fe es una... Sí, no, después de la tragedia. Antes y un después, ¿no? Sí, sí, la gente, yo lo he vivido inmediatamente después de ocurrir aquellas inundaciones. De 2013 y después 2007 por lluvia. Fue el día que ganó la primera vuelta Menem. Así es. Allá y en el 2007 por lluvia. Bueno, la gente miraba el cielo y se largaba a llorar. Sí. Entraba en un grado de angustia extraordinario. Una vecina, ¿no? de un barrio humilde me decía que ella dormía con una mano afuera de la cama para... A ver si tocaba el agua. Para despertarse cuando entraba el agua en su casa. Yo recorrí la zona inundada con Guillermo Tepper en o sea que esta posibilidad de que la ciudad esté con obras, con planes de contingencia, con alertas tempranas, con un plan hídrico que la provincia no tiene. Aunque parezca increíble, nuestra provincia, que tiene agua por exceso muchas veces y por carencia en los momentos de sequía, no tiene un plan hídrico. Y bueno, ojalá que podamos hacer nuestro aporte, así como lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, una ciudad que está más linda, que invitamos además a que todos los santafesinos la recorran, porque es la ciudad capital y es de todos los santafesinos. Corral, ¿cómo es la relación entre el radicalismo y Cambiemos, y el PRO dentro de Cambiemos, cuando vos presidías el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical hasta hace un año más o menos? Así es. Las cosas iban bien, porque también iban más o menos, no digo bien, pero no tan mal como ahora en el gobierno. Esto es una opinión personal, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer en los malos momentos situaciones de mayor conflicto. Este comunicado que yo acabo de leer
firmado por los referentes, por el Comité Nacional de Unión Cívica Radical, habla de desidia, de mala praxis y de impericia. Parece Bueno, de ruptura, no lo es. Es una muy mala noticia para el país que todo el peronismo, que no se pone de acuerdo en muchas cosas en las que tienen diferencias, se hayan puesto de acuerdo en designar a Camaño y a Guado de Pedro, que es una persona muy cercana a Cristina Kirchner. Nada Al menos punto que están pidiendo una impugnación para que no asuma, ¿no? Claro, nada menos que en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que garantizar la independencia de la justicia y que hizo un gran trabajo en este periodo, presidido por Miguel Piedecasa, que logró, además de enviar más de 200 pliegos de jueces y fiscales, proteger a la justicia para que actúe y para que lleve al banquillo de los acusados a quienes tienen serias sospechas de corrupción en el periodo anterior y que ahora tengan esta posibilidad de contar con más de un tercio de manera de Bueno, interrumpir. pero esta posibilidad se la brinda Cambiemos. Bueno, a lo Ahí mejor apuntan con nombre y apellido. Monzó, claro, Frigerio, yo Peña. no conozco los detalles de la negociación, pero evidentemente es un mal resultado. Pero sobre todo, insisto, más allá de la discusión interna de Cambiemos, es una muy mala noticia para el país, porque la justicia tiene que actuar, incluso por razones económicas. Lo dice el propio comunicado, que por supuesto yo como integrante del radicalismo comparto. Cuando los inversores miran un país, no miran solamente que es importante cómo está el déficit fiscal, las cuentas del Estado, miran qué seguridad jurídica tiene. Si los que ganan las licitaciones son los amigos del poder o hay reglas de juego claras para todos, si impera la ley o impera la arbitrariedad. Bueno, eso es lo que los argentinos queremos dejar atrás. No queremos un país al margen de la ley, para eso tiene que haber una justicia fuerte y un Consejo de la Magistratura que tenga esa vocación política de darle toda la energía que necesita la justicia y que estamos seguros que con Guado de Pedro no va a ocurrir, porque él es un delegado de Cristina Kirchner, seguramente para trabajar en virtud de la impunidad que necesitan estos sectores. Así que es una mala noticia. Ojalá no se repitan estas malas noticias para el país, porque la gente en Cambiemos sobre todo depositó la confianza por estos cambios institucionales de largo plazo que el país requiere. Bueno, además de esos cambios que propuso, ¿no? Y que yo tengo mis reservas en cuanto a que se hayan concretado, ¿no? Digo, Stornelli, Bonadío, Rosenkrantz entrando por la ventana, Rosati, después saliendo y entrando por la puerta, ¿no? No le dan ese bill de calidad institucional que uno esperaba. Digo que hay una situación que es económica, que es estructural, muy complicada. Todos los valores en el presupuesto 2019 han retrocedido, salvo un rubro, que es el de pago de interés en la deuda externa, que vamos a pagar un 10% más. El año que viene Argentina va a disponer 596.000 millones de pesos para pagar los servicios de la deuda. Por día, un presupuesto de Aerolíneas Argentinas. Digo, porque hay que salir a hacer campaña bancando eso y diciendo, este era el cambio, queremos más de esto. Hay que reconocer los problemas que el país tiene, Pablo, y esa deuda se tomó para cubrir ese déficit fiscal que nos dejaron en el periodo anterior. Por eso este presupuesto, que por primera vez equilibra el gasto primario, va a dejar de generar esa deuda que luego, cuando suben las tasas de interés en el mundo, como ocurrió este año con la mala noticia, digámoslo, del triunfo de Trump en Estados Unidos, que cambió las reglas de la economía y subió las tasas de interés y trajo esta tormenta perfecta para el país, que sumado a la sequía, que nos privó de 10.000 millones de dólares. Y no hay ningún error propio, digo, porque va a quedar seguramente un tendal, hay, ¿no? Seguramente hay, pero la única manera de achicar esa deuda, que bien decís crecen los intereses, es no gastando más de lo que entra. Eso es como una economía familiar. Cuando uno gasta más de lo que tiene, genera deuda. Esa deuda termina pagándose. La deuda que generó el kirchnerismo con nuestros jubilados, que eso requirió de la reparación histórica, con esa inflación extraordinaria. Un jubilado cobra hoy en dólares la mitad de lo que cobraba en el último gobierno de Cristina. Pero la mitad. Está bien, pero y el gobierno, pero esa política económica del cepo cambiario y de Moreno nos llevó a la situación que estamos viviendo ahora. Pero el cepo cambiario microclimático es para un grupo de la clase. No, bueno, yo te podría decir que los jubilados no compran en dólares, los jubilados cobran en pesos y gastan en pesos. Sí, pero las tarifas están dolarizadas, y sin embargo, fíjate que el rubro más importante, lejos porcentualmente, el que más creció incluso en el presupuesto nacional, es el de la previsión social, las jubilaciones, asignación universal por hijo, que además en los próximos semestres van a recuperar por la aplicación de los índices esta inflación que hemos tenido,
Pero por supuesto que reconocemos las dificultades y los inconvenientes de la economía, el gobierno está a cargo y tiene que resolverlo. También confiamos en que esta estabilidad que se ha logrado con un tipo de cambio más competitivo, que a las economías regionales como las que motorizan el país, como nuestra agroindustria, como... Pero con tasa del 60 y pico %, los empresarios están Bueno, no tienen a buscar un crédito. Es más, la tasa, ¿sabés qué tiene que ver? También con la necesidad de ir bajando la inflación y además van a entrar dólares al país por esta cosecha que José, vamos tengo a que decir, tener. esto es una expresión de deseo, porque no han bajado bueno, las tasas, veremos. no entraban dólares, la inflación está en el Van 50% bajando. en un año. Sí, La inflación va a ser un 50%. por ese efecto de la devaluación que tuvimos, por este problema muy serio de la economía, del aumento de las tasas de interés y de la sequía que nos privó de dólares. Eso provocó esa corrida cambiaria. El país es vulnerable a los problemas de las finanzas internacionales, esto hay que reconocerlo. Y la manera de dejar de ser vulnerables es no gastar más de lo que tenemos y equilibrar la balanza de pagos, que también fue negativa, y ahí teníamos un problema porque teníamos un dólar apreciado, que ese es el legado que nos dejó el kirchnerismo, además de un Banco Central sin reservas y una serie de problemas que nos llevaban a un camino mucho peor que el que hemos transitado, que es un camino difícil, que es un camino de dificultades de la economía, que trae problemas sobre todo a los que menos tienen, porque hay muchos sectores de la economía que también tenían sus dólares y la tasa de interés en la Argentina en pesos no es lo mismo que en otros países que no son bimonetarios y también permite arbitrar en si uno gasta los dólares o gasta los pesos que tiene. Pero claro, los que tienen más dificultades, que son los que menos tienen, no tienen estas herramientas y por eso el Estado tiene que estar y por eso se aumentó la asignación universal por hijo y hay herramientas y se van a ajustar también, por supuesto, a las jubilaciones. Si viniera un encuestador y te preguntara, ¿no? Corral, Argentina, ¿está mejor ahora que en el 2015? ¿Qué contestarías? Los argentinos, la mayoría de los argentinos, ¿están mejor ahora que en el 2015? Argentina está encaminada a resolver sus problemas históricos, que yo creo que son Eso dos. quiere decir que no, entonces. Estamos transitando. Porque viene un cancillito y dice sí, no sabe, no contesta. Yo decir que si te diría que estamos mejor que hace 3 años, mentiría, porque eso no es cierto. Tenemos los mismos problemas y los mismos dilemas estructurales con una diferencia. Estamos encaminados a resolverlo. Y yo diría que son dos: la corrupción y el déficit fiscal. No puede crecer un país con un gobierno que se robó prácticamente el Producto Bruto Interno de un año. Lo que los argentinos trabajamos durante todo un año son esas estimaciones que hizo el CONICET, por ejemplo. Y tampoco puede crecer un país que gasta durante 70 años más de lo que ingresa. El déficit fiscal puede ser transitorio, puede ser para encarar una situación de crisis, no puede ser estructural en la economía porque nos lleva a estos problemas de crisis recurrentes que castigan además a los que menos tienen. Y creo que ahí está la responsabilidad y la valentía de Macri. Yo no creo lo de la cifra, la frase hecha del Producto Bruto Interno que se robaron entero y demás. Bueno, ¿Cuál era el nivel de crecimiento de la Argentina está para apareciendo que, en la, José, está para que no haya apareciendo en sucumbido? ¿Cuál era el nivel de actividad económica, de crecimiento, de ocupación y de generación de riqueza para que aún robándose, yo te digo, está bien, se robaron el Producto Interno, el país estuviera como estaba? Los obreros cobraran lo que cobraran, hubiera un 7 o un 8%, de un 7%. Pobreza, Pero es inferior que la pobreza que tenemos ahora, donde supuestamente no, la pobreza bajó en el primer periodo de Cambiemos. Un ratito y después volvió a subir, lo dijo el presidente. Ahora vamos a verlo. Bueno, pero tuvimos esta crisis internacional que fue muy seria y que, imaginemos lo que hubiera ocurrido con esa crisis, con Moreno y el cepo cambiario, el valor del dólar hubiera sido como en Venezuela, infinito. Nosotros íbamos a Venezuela. O sea, la situación de hoy es compleja, pero mucho más compleja hubiera sido si seguiría el kirchnerismo, porque eso no era sostenible. No importa, de todas maneras. No, bueno, eso yo entiendo, no si era yo digo que la sostenible. frase se robaron un Producto Bruto Interno entero, quiere decir que había más de un realidad. Producto Bruto Interno para que siguiera trabajándose. Bueno, pero un país puede progresar con ese nivel de corrupción. No es un invento lo de los bolsos en el convento o lo de los cuadernos, que además los propios empresarios, yo no creo que nadie tenga ganas de declarar contra sí mismo. Salvo que lo dejen en libertad. El que declaraba dijo yo coimié, lo premiaba y lo mandaba a la casa. Bueno, El que dijo yo no soy coimero, lo dejaron adentro. Están dando datos concretos que no los inventó el gobierno. Sí, ¿no? yo quiero ver cómo termina esa causa, a ver si eso Sí, se lleva a juicio, todos si se eleva a queremos- juicio y si termina alguno Todos preso. queremos que termine con preso y además que devuelvan lo robado. Eso es muy importante. Sí, efectivamente, también. si está comprobado Así es así. 2 cuestiones más porque ya estamos sobre el cierre. ¿Cuándo es la definición? Porque ya los dos están en carrera, ¿no? Bueno, las listas cierran en febrero. O sea que ¿verdad? no hay Según ningún los apuro, ¿sí? cronogramas, no hay ningún apuro. Además tenemos que concentrarnos en los problemas de los santafesinos, en el día a día.
Yo creo que no es momento de hacer campaña política. No la todavía. campaña ya tendrá su momento, que es Bien. en febrero, según dicen este cronograma que ha trascendido, Sí, sería es la inscripción. fecha. Pero Bueno, entonces las vamos a elecciones esperar son recién en abril y en que mayo. vos me digas que sos candidato, porque hasta ahora son Vamos a especulaciones. verlo. Son especulaciones y conjeturas que respetamos mucho de los Muy bien. periodistas. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias Muy Pablo, un amable. placer. Tenemos una pausa y nos reencontramos para el instante final del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, valía la pena este reencuentro, no solo para saludarles, agradecerles la compañía, invitarlos para mañana a partir de las 2 de la tarde, sino para darles una noticia que me parece que es importante y marca un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Si yo no me equivoco, es la primera vez que una mujer va a presidir la Corte Suprema de Justicia de esta provincia y así será desde el primer día del año 2019 cuando la doctora María Angélica Gastaldi ocupe efectivamente esa poltrona. Con esta información nos retiramos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta mañana.